Buenos días o buenas tardes. Daremos inicio a nuestra discusión profesional. Para comenzar, cada integrante se va a presentar, también va a presentar el curso en el que se implementó y el centro de práctica y va a señalar el foco de su clase y la meta de aprendizaje. Ya, bueno, mi nombre es Rayen Buenuyanca. Implementé en el curso de segundo básico y mi centro de práctica fue el San Agustín de Licanray. Y bueno, mi meta de clase o foco fue desarrollar la comprensión lectora a través de la lectura de textos breves y actividades lúdicas. Bueno, mi nombre es Zulemita Fica. Yo tuve un segundo año básico de la escuela Mariano Latorre y la meta de clase, que es decir, el foco de esta clase fue identificar de manera pertinente vocabulario nuevo extraído de cuentos y explicar su significado. Hola, yo me llamo Manuel José Bernal. Yo estuve en un segundo básico del colegio Laura Vicuña y mi clase se focalizó en la comprensión lectora mediante el uso de estrategias lectoras. Ya, mi momento que yo identifiqué en mi implementación fueron cuatro, que fue en el inicio, que fue el juego de activación de conocimientos previos, luego en el desarrollo, que fue la lectura autónoma del texto, y la lectura guiada con la ruleta mágica. Y bueno, finalmente en el cierre tuve una apuesta en común que también puedo como identifiqué en ese momento. Bueno, según el libro del Mineduc, yo desarrollé la comprensión lectora, lo cual esto motiva y compromete con la lectura mediante el juego y el disfrute y el despertar la curiosidad de los niños, así involucrando activamente a los estudiantes, donde ofrezco experiencias, hábitos y disfrute. Bueno, hablando sobre lo que se podría mejorar o no, bueno, creo que no se dio como para mejorar, creo que fue un trabajo completo que estaba totalmente equilibrado en ambos ejes, de una enseñanza y un aprendizaje. Bueno, los momentos que yo identifiqué en la parte de más aprendizaje y más enseñanza es el juego del bingo, donde se tenía que implementar diversas palabras que habían visto en el texto. También integré el momento de lectura del cuento con intervención de palabras nuevas, que este se encuentra en más enseñanza y menos aprendizaje. También está el de menos enseñanza y menos aprendizaje, que es la observación libre de la portada del cuento sin guía. Y en más aprendizaje y menos enseñanza, el ticket de salida. Y ahí, a partir de lo aprendido en el curso, lo que puedo decir que funcionó de una manera bastante eficaz es como apartar a los estudiantes de esa enseñanza tan escolarizada, tradicional, ya que según Duke, los niños no solo aprenden de esa manera, los niños no solo aprenden con la manera tradicional de aprender a leer y escribir, sino que aprenden con experiencia, con elementos motivadores y también despertando su curiosidad. También siento de que funcionó bastante, ya que mis estudiantes, muchos no tienen quizás redes de apoyo o familia, porque muchos pertenecen a la COSEGAR, entonces quizás no tienen ese acercamiento a la literatura que hace que se expanda el vocabulario, que puedan llegar a una alfabetización. Y bueno, como sabemos, la literatura expande el mundo de todos los niños para este camino. Entonces, eso fue muy bien abarcado durante la clase. Bueno, y lo que considero que pudo haber mejorado, y bueno, lo que yo considero que pudo haber sido mucho mejor es quizá actuar más como mediación para los estudiantes, o sea, tener como instancias donde yo igual pueda ser como un ejemplo de lo que se debe hacer, ya que como que quise poner mucho el foco en el estudiante como tenía el rol activo y no vi como que yo tenía que igual propiciar el aprendizaje, quizá haber explicado las palabras desde mi perspectiva como profesora y no hacer que todos vayan como formándolo ellos mismos. Bueno, yo los puntos que quiero destacar de mi clase fueron primero la lectura compartida que hicimos con los niños,
ya que encuentro que ayudó mucho a trabajar la habilidad de seguir la lectura, porque primero partí leyendo yo y luego le pedí, varios niños se ofrecieron a continuar la lectura siguiendo y al principio los chicos no... me preguntaban dónde estábamos para continuar leyendo, pero luego a medida que fuimos trabajando y yo les fui explicando lo importante de seguir la lectura, creo que se generó un verdadero aprendizaje de la importancia de seguir la lectura. Luego, el siguiente momento que fue importante, diría que fue la primera actividad que hicimos juntos, que fue la actividad de identificar los distintos partes que componen el texto informativo, que fue el título, inicio, desarrollo y final. Esta parte fue muy importante porque generó tanto enseñanza como aprendizaje para parte de los estudiantes, ya que ayudó mucho a que los niños pudieran identificar de mejor manera dónde se encontraba la información del texto. El tercer momento sería el momento donde estuvimos revisando la tarea, que fue un momento de alto aprendizaje y no de tanta enseñanza. Este fue el momento donde le pedí a los niños que pasaran adelante a subrayar en la proyección del texto donde habían encontrado las respuestas a las preguntas de la actividad. Esto me ayudó a trabajar mucho la habilidad de los niños de volver al texto y usar las estrategias de destacado y subrayado. Y por último, el cuarto momento, que es el momento que es el momento para mí el más interesante, fue el final de la clase, donde intenté hacer una síntesis corta de lo que vimos y la importancia de este. Y aquí también entra el momento que yo encuentro que debería mejorar, que fue eso, porque no permitía a los niños que se sentaran o cosas así. Los niños estaban muy distraídos porque ya estaba terminando la clase, entonces estaban muy dispersos, entonces la síntesis no se logró hacer correctamente. Entonces, si bien fue un momento de intentar enseñar algo, no se logró ningún aprendizaje real porque los niños no estaban verdaderamente prestando atención. Zulema, quiero hacerte una pregunta de acuerdo a tu planificación, ya lo que tú me contabas, y esto es de qué efecto tendría si tú al momento de definir una palabra y ellos te respondían la pregunta, tú como docente no confirmabas si las respuestas de los estudiantes eran correctas o no. Bueno, sí, eso lo encuentro toda la razón, que en su momento no lo vi necesario, pero pensándolo bien a fondo y por lo que tú me dices, sí era necesario, ya que se quedaron con las ideas previas que tenían entre ellos, más que nada. En ningún momento yo les pude como... tuve como... Confirmar si Sí, estaba bien. exacto. De hecho, hubo una palabra que yo, como que es así que no lo hice nada, porque lo otro por lo menos les decía, chicos, bueno, esto pues sí, está bien, pero lo otro, había una palabra que es hoguera, que ellos la entendían como si fuera manguera, y les dije, no eso, pero nunca les dije qué era, al final entonces quedaron, bueno, no es eso. Quedaron con la duda, pero tú no... Sí, exacto, entonces sí, le encuentro respondiste. bastante sentido a lo que me preguntaste y sí, Claro, debería algo de... como un aspecto a mejorar. Sí. Bueno, Manuel, yo te tengo una pregunta a ti. Es que, bueno, ¿qué tal si en vez de haber hecho como un trabajo tan autónomo entre los estudiantes, como que como pretender que ellos trabajaran de una manera autónoma, cada uno por su lado, hubieras como abrido una instancia para que ellos trabajaran grupalmente y se pudieran complementar el aprendizaje? Quizás para que exista un andamiaje también. Sí, yo te encuentro mucha razón en eso. Se dio mucho durante la actividad que solo hice que los chicos trabajaran de manera individual o trabajaran apoyándose solo en mí. Entonces nunca di la oportunidad a los chicos de trabajar entre pares. Entonces eso hizo que la clase se tornara un poco monótona, ya que los chicos estaban 100% de manera muy individual. Entonces creo que eso también impulsó que se dieran complejidades al momento de cerrar la clase, de que los niños ya no estaban prestando tanta atención. Bueno, Rayen, por lo que tú me cuentas de tu planificación, te ocurrió que estuviste haciendo preguntas durante la lectura, pero que esas preguntas al final del día eran más que nada preguntas a nada, preguntas al aire. Eran preguntas que solo estaban ahí para ver si los niños estaban siguiendo la lectura de manera correcta. Entonces, ¿qué tal si en vez de hacer este tipo de preguntas que son solo para verificar si están siguiendo la lectura, hubiéramos intentado usar las preguntas para profundizar en el entendimiento de los niños sobre el texto? Sí, sí, como dices, me pasó bastante eso, como que yo durante la lectura que yo le hacía a los niños del texto,
No le hacía preguntas, claro, y ellos me respondían, pero yo no les decía si estaba bien, estaba mal, no les reafirmaba. Entonces creo que ahí fallé y claro, yo debería haber estado como preparado para ese momento para responderles de buena manera y para que sea como integrador todo, como para que llegue a, no sea tan vago esa lectura. Sí, intentar profundizar eso. Claro, profundizar más que nada. Ahora, como grupo, nos gustaría hacer un cierre sobre lo que hemos aprendido durante la práctica y tanto como en la clase de lectoescritura. Bueno, yo en mi caso lo que pude apreciar gracias a mi práctica fue la importancia de cómo leer correctamente en voz alta un texto. Muchas veces pensamos en la lectura más bien como la lectura personal y al momento de pasar a la lectura en voz alta leemos de manera muy monótona, de seguido, ignoramos las comas y los puntos, al punto en que básicamente podemos incluso hacer que el texto pierda su significado. Entonces, gracias a tanto las clases como en práctica, pude entender la importancia de proyectar tu lectura de manera correcta para un público, o mejor dicho, para una clase. Sí, tengo toda la razón. De hecho, yo igual tengo como un pensamiento respecto a eso, que se complementa con mi idea, que es que se ve mucho de que es todo muy mecanizado en el aula, como que en verdad se les pasa a los niños una hoja y ya se pretende que lean. Entonces como que no es eso nomás, porque existen diversas maneras de enseñar a leer y a escribir, y nosotros como profesores tenemos un rol importante en eso, porque es como la base para que los estudiantes después puedan ser lectores, comunicadores y también como se puedan desprender en el mundo. Y bueno, igual es una crítica también al sistema que se encuentra hoy, tan escolarizado que deja a los estudiantes como algo tan mecánico como si fueran robots. Entonces, eso es lo que podemos aprender, y que existen diversas estrategias, no solo una. Entonces, tenemos miles de maneras de enseñar y que los niños tengan un aprendizaje significativo. Sí, también lo que dice está súper bien, y también yo creo que una reflexión de parte de mía también creo que en la clase, porque yo hice una clase esta vez diferente, no como lo hace siempre la profesora, que el texto, que leer, sino que hacerlo una clase más lúdica, donde los niños tengan como, no sean una clase tan convencional como siempre, ya con el pizarrón, sino que también se pueda guiar a través de juegos, actividades más lúdicas, así al momento de enseñar, como le digo, sea más entretenida, y también puede haber un aprendizaje como más significativo para ellos, para los niños. Toda la razón, porque usaste elementos motivadores, que despiertan el interés. También. Sí. Entonces, Más De hecho, en mi caso, yo también contaría que eso es un aspecto a mejorar para mí, porque a diferencia de ti, yo hice una clase muy convencional. Solo les preparé un texto que yo solo sabía que les iba a interesar porque era de un animal que les gusta mucho a los niños del curso, pero fue una clase muy convencional de les paso un texto, seguimos la lectura, luego les paso un cuestionario y ustedes responden la pregunta, y lo más como diferente que logré hacer fue que les pedí a los niños que una vez respondieran la pregunta de manera escrita, se volvieran al texto y marcaran dónde encontraron la pregunta, pero en sí fue una clase muy convencional. Entonces la idea de hacerlo más lúdico es algo que de ahí sí. un poco de lo convencional y como hoy en día existen tantos programas como para hacer todo más lúdico, más entretenido, juegos. Sí, pues hay que aprovechar las circunstancias y creo que los profesores hoy en día y nosotros como docentes tenemos como esa es nuestra meta, hacer como no que sea como la clase aburrida, por decirlo de alguna manera, sino que hacerlo como más entretenida para ellos, porque tenemos que pensar que ellos son niños. Sí, toda la razón. Es como, bueno, correspondiendo a qué preguntas o dilemas salen para seguir mejorando como futuros y futuras docentes, que sí, no... porque una enseñanza así, son niños, los niños aprenden por medios artísticos, todo lo aprenden por eso. Al final y al cabo,
la lectura, o sea, los cuentos, las cosas didácticas, eso es lo que lo acerca al aprendizaje. Entonces, esa es nuestra gran pregunta, como, ¿por qué enseñar? Si queremos que sean robots mecánicos que en verdad no entiendan los contenidos que estamos pasando, pero solo lo reproduzcan, o si queremos que ellos tengan una comprensión total de esto y lo puedan implementar en su vida diaria y que les haga un sentido. Claro. Y además tener en cuenta que es una enseñanza básica. Nosotros en este caso tuvimos un segundo básico y creo que están recién comenzando, donde le pueden fluir todas estas incertidumbres, todo el gusto a la lectura, a la escritura. Bueno, con esto nos despedimos. Fue una muy buena conversación, una discusión pedagógica que nos hizo reflexionar sobre diversos temas, preguntas que rodean la pedagogía y la enseñanza. Entonces agradecemos que nos hayan escuchado atentamente. Sí, y fue muy grato tener la oportunidad de discutir sobre qué pensamos cada uno de la clase que logramos implementar. Tener estas conversaciones no se da siempre. Yo creo que esto refuerza nuestra vocación como de seguir enseñando en realidad a los niños, porque son las futuras generaciones. Así que Exacto. Muchas gracias.